Muy buen día, estimados amigos. Mi nombre es Cristian Daniel Martínez Luján, alumno de la Escuela Superior de Danza Folclórica Citlalquiahui, de cuarto semestre. El día de hoy nos encontramos aquí para entrevistar a una de las corrientes más fuertes del estado de Baja California Sur. Se habla nada más y nada menos que del profesor Francisco Javier Zúñiga Ojeda, el creador de más de una de las composiciones que hoy en día se bailan en el estado. Maestro, muy buen día. Buenos días. El maestro es oriundo de la zona norte de Baja California Sur. Él fundó más de un ballet en la zona norte mismo, que desde temprana edad, 15 años, fue visto por los gobernadores y diputados del estado. Asimismo lo trajeron a la ciudad de La Paz para que ese mismo talento que tenía para impartir clases lo impusiera dentro de las aulas en Secretaría de Educación Pública, que si no mal recuerdo tiene ya más de 30 años trabajando para la institución, y aparte fundó el ballet folclórico de la Secretaría de Educación Pública. Su trayectoria pues lo precede, es una de las dos corrientes más fuertes del estado, como lo mencioné antes, y pues el día de hoy vamos a entrevistarlo para que nos apoye un poquito más para las nuevas propuestas folclóricas de futuras generaciones. Maestro, ¿algún detalle que haya olvidado? ¿Pudiera hablarnos un poquito más de usted? Pues que yo recuerdo cuando estaba en la escuela secundaria técnica 9 en la población de San Ignacio, teníamos una maestra de danza, pero la maestra me dijo: mira, tú tienes más, como que te apoyan más todos los alumnos, eres muy político para manejarlos, y tu liderazgo me serviría. ¿Qué te parece si me ayudas a trabajar el club de danza? Y yo te regalo llevarte a la escuela de Chihuahua. La maestra Enriqueta Herrera, nunca se me olvida. La maestra precisamente vive aquí en la ciudad de La Paz. Dice: en la ciudad de Chihuahua hay una escuela muy buena de danza folclórica, y yo te regalo que te vayas conmigo a estudiar danza porque te veo que tienes mucho talento. Recuerdo muy bien que trabajaba mucho lo que era la danza folclórica con mis compañeros, y sí, logramos tener un bonito club de danza en lo que yo me imaginaba, inspiraba, porque ni siquiera a televisión llegábamos. San Ignacio es un pueblo no ha habido, la economía no nos favorece mucho en muchos años, y todavía en la actualidad. Claro. Entonces fue así como la maestra Enriqueta Herrera me regaló, y yo tuve mi primer grupo de danza en la escuela secundaria técnica 9 cuando yo era un niño y que apenas estaba en la secundaria. Entonces eso poca gente lo sabe, pero fue la manera como llegué a estudiar en la Escuela Superior de Danza del maestro Jesús Domínguez Torres. Y posteriormente me fui a la comunidad de Guerrero Negro, donde vivía mi familia. Yo no me crié con mi familia, yo no me crié con mi mamá. Yo salí adelante en la vida solo, a como yo pude pagarme mis estudios porque yo quería estudiar. Y fue así como cuando llego a Guerrero Negro a estudiar la preparatoria, entro al Colegio México de las Monjas, y ahí hice otro grupo de danza. Ya con un año que me había ido a estudiar a la ciudad de Chihuahua, yo me regreso a la ciudad de Chihuahua porque no tenía la posibilidad económica para seguir estudiando, y me regreso y me fui a vivir con mi mamá. Y ya mi familia, mi mamá y mis hermanos ya me apoyaron más, y fue así como ya hice mi segundo grupo de danza en el Colegio México. Pero pues yo siendo un niño, ¿no? Un niño que te gusta de 16, 17 años, porque pues recordemos que la secundaria la terminas de 15 años, ¿no? Entonces a los 17 años pues ya hice mi segundo grupo de danza, que estaba en el Colegio México. Las monjitas me dicen: ayúdanos, nosotros te ayudamos con la colegiatura, y tú, porque no faltó por ahí una compañera que dijera: maestra, en el grupo tenemos un maestro de danza. Entonces fue así como empecé a seguir creciendo y creciendo. Ya en Guerrero Negro me hice un joven líder, muy líder, porque yo lideraba toda la juventud, todo el chamaquero, porque hacía mis
mis quinceañeras, mis valses de 15 años, mi grupo de danza para poder seguir estudiando. Y ya después, que solicité ayuda a Exportadora de Sal, fue como yo pude crear un grupo de danza ya formal, que una persona, un subdirector administrativo, me apoyó económicamente, y su esposa, para que yo me fuera a estudiar a la ciudad de Chihuahua, ya la carrera profesionalmente. Y fue así como yo hice un grupo profesional, serio, formal, porque yo ya tenía mis bases, mi preparación académica, mis estudios profesionales como maestro de danza. Y fue precisamente como usted lo comenta, si es verdad, un gobernador que ya había ganado su candidatura como gobernador, veo mi trabajo en Guerrero Negro con unos niños y dice: este maestro yo me lo llevo a que trabaje conmigo a la ciudad de La Paz, porque me gusta mucho cómo hace su trabajo. Y pues fue así como llegó a la ciudad de La Paz hace 25 años, y me dan la oportunidad de que presente un proyecto. El proyecto lo reconoció ese gobernador en ese año, en 1998-99, y fue así como nace el proyecto California del Sur, que es el que consagra un trabajo ya formal, profesional, del maestro Zúñiga. Claro. Así es como nace mi trabajo. Excelente. Pues vaya, maestro, no está de más, como ya lo mencioné, una de las corrientes más fuertes, y pues es precisamente a todo este trabajo que el maestro realizó desde muy temprana edad. Yo creo que más de la edad de los que algunos comenzamos en este ámbito folclórico. Bueno, maestro, como le comentaba, esta entrevista que le vamos a hacer a usted nos permitió, nos abrió la puerta de su hogar para realizar esta entrevista. Esta entrevista va con miras a ver las nuevas propuestas, los métodos, conocer un poco más de las personas que ya crearon sus propuestas folclóricas, las pusieron sobre la mesa y estas fueron aprobadas porque tienen las bases y los fundamentos establecidos para que así se lleven a cabo y representen una población o el estado en general. Bueno, para adentrarnos o tener bases, ¿no?, un poquito más de todo esto de la danza folclórica para aquellos que aún no conocen totalmente este tema. La influencia de la danza folclórica en México, vaya, pues conocemos que nace, ¿no?, de las creencias religiosas. Había danzas para las creencias religiosas, había danzas para los cultivos, para los malos temporales, etcétera, ¿no? De ahí nacen lo que son las danzas, maestro. Pero lo que hoy conocemos en día, y lo que también, aparte de las danzas, también existen las danzas mestizas, maestro. ¿Cómo es la influencia de la danza en México, maestro, según su percepción? Bueno, mira, yo no me voy a poner a fundar mucho yo me basé más que nada en el conocimiento, cómo llegan nosotros estamos muy, muy rodeados de lo que fue la influencia francesa. Uh-huh. Hablar de México, yo nunca salí de mi estado. No tuve esa bendición, esa oportunidad, porque yo no nací en cuna de oro. Entonces yo lo único que te puedo hablar es de que Baja California Sur fuimos invadidos realmente por los franceses. Nosotros tenemos mucha influencia francesa, pero pues claro, también, ¿no?, por los españoles, por la conquista de la llegada de Hernán Cortés y todo lo que se habla en la historia. Pero yo siempre me he basado en un lema, que siempre el profesor Domínguez lo hacía saber. No me lo dijo a mí, lo hacía saber en todos mis compañeros. Siempre hay que pelear y hablar con nuestra verdad. Lucha por tu verdad y rígete por tu verdad. Entonces yo siempre me he regido por mi verdad. ¿Mi verdad cuál es? Hablar de lo que yo pude crear, de lo que yo desde niño viví, como fue cuando llegaba uno de los últimos jefes franceses que iban al rancho de mi abuelo, mi tata Rosendo, y el señor Don Nícar hablaba de una fiesta que se hacía un día en diciembre que se llamaba, le hablaban del cotillón. Y cuando hablaban de esa fiesta, pues yo era un niño, ¿no? Claro. ¿Qué te gusta? 5 o 6 años. Y siempre me quedé con esa
esa manera y yo no te puedo hablar de cómo llega a la danza o tu pregunta a México, eso no. Yo te voy a hablar de lo que yo puedo y pude hacer. Claro. Bueno, maestro, Eso adentrándonos... le corresponde al historiador, ¿no? Ah, claro, claro. Decirte esa verdad. Claro que sí. Bueno, maestro, y pues ahora sí que nos pudiera hablar a lo mejor también de los principales precursores de los trabajos folclóricos que hay en México. Podemos abarcar por estados, llamándose, vaya, ahorita estamos hablando meramente de lo que es México, ¿no? Sí. Entonces, los principales precursores de cada trabajo en México, ¿cuáles considera que usted a lo mejor nos pudiera mencionar algunos? Bueno, vuelvo a responderte esa pregunta que me hiciste anterior. Uh-huh. Yo tardé muchos años, siempre he escuchado hablar del maestro Ojeda, profesor Marco Antonio Ojeda García, de aquí de nuestro estado, por hablar de uno, ¿no? Sí, claro. El maestro, al platicar con él y todo, han sido muy... como que cada uno en su generación, si estamos hablando de la generación del profesor Marco Antonio Ojeda, que es el máximo precursor del folclore de nuestro estado, imagínate hablar de cada uno de los 32 estados, sería muy complicado, muy difícil, uh-huh. Porque hay que ser respetuosos, porque hay jerarquías, ¿no? Uh-huh. En el folclore hay jerarquías, y yo te puedo decir con mucho respeto, imagínate si en nuestro estado tenemos al maestro Marco Antonio Ojeda, si en la ciudad de Chihuahua tenemos al profesor Jesús Domínguez, yo nomás voy a hablar del profesor Jesús Domínguez porque es un señor ante una corriente como el maestro Barrigas. ¿Sí? Últimamente hace muchos años yo conocí al maestro de Iguala Guerrero, al maestro Oscar Viveros. Oscar Viveros. Lo conocí en un nacional de danza, creo que fue en el año 1900, no me quiero equivocar, en Monterrey, que el maestro, cuando vi su trabajo y su manera de salir a escena con su grupo, yo me quedé muy sorprendido y yo me acerqué humildemente a saludarlo y a conocerlo y a decirle, maestro, qué bonito su trabajo. Entonces, pero yo no sé si en el estado de Guerrero hay otro más fuerte en el folclore. Yo nomás conozco al maestro Oscar Vivero. Y de ahí, pues, yo no me voy a poner a hablar de tanto monstruo del folclore claro. de cada estado. Mi respeto para cada uno. Lo que sí te puedo asegurar y me siento muy orgulloso de decirte, que hoy yo ocupo un lugar muy importante en el folclore en Baja California Sur, pero fue una lucha, un trabajo, un tesón de que se reconocieran, de que vieran mis propuestas. Entonces, mi respeto para el maestro Marco Antonio Ojeda García de Baja California Sur y del profesor Jesús Domínguez Torres de Chihuahua y del maestro Oscar Vivero del estado de Guerrero. Bueno, por decir algunos, ¿verdad? Claro, claro. Uh-huh. Bueno, entonces nos queda entendido que pues los principales precursores de los folclores de cada estado, pues ahí están. Las corrientes pues son diversas, dependiendo de los estados. Puede haber 1, 2, 3, 4 corrientes. Ninguna es falsa, ahora sí que todas tienen sus bases y fundamentos establecidos. Hablando de nuestro estado en particular, nos menciona el profesor Marco Antonio Ojeda, está el profesor Francisco Javier Zúñiga. Hablando más particularmente del estado de Chihuahua, nos mencionó al profesor Barriga, al profesor Domínguez, y pues principales precursores, depende de cada estado, ¿no? Muy bien, maestro. Abarcando un poquito más también, dentro de las puestas en escena más significativas en México, maestro, y en el mundo, ¿cuál considera usted que es una de las más significativas que tengamos? Pues hay que reconocer que siempre se ha hablado de esas grandes propuestas de la maestra Amalia Hernández, ¿verdad? Así es. Que es la que ha llevado el folclore por el mundo entero y no se hablaba de alguien más. Yo puedo asegurarte que cuando yo iba a la Ciudad de México, que tuve la oportunidad de poder empezar a viajar, yo lo primerito que hacía era llegar a la Ciudad de México e irme a Bellas Artes porque yo quería ver el folclore de la maestra Amalia Hernández. Y sí,
hay que reconocerle su trabajo, un trabajo que es un trabajo de espectáculo, un espectáculo bien fundado, bien trabajado, bien llevado a escena, y que es el que sigue viajando por el mundo. Entonces, no todos tenemos esa oportunidad. La señora fue muy política, y pues si hay política hay apoyo, ¿verdad? Claro. Entonces, su trabajo es el más reconocido en México. Muy bien. Ok, maestro. Y en la actualidad, cuando uno quiere comenzar en sus inicios académicos dentro de la danza, maestro, ¿cuáles pudieran ser esos inicios? ¿Dónde podemos encontrar esos inicios de la danza folclórica, hablando académicamente? Así es. Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo para hacer esos inicios yo tuve que primero viajar por todo el estado, conocer mi estado, porque recordemos que yo todavía vivía en Guerrero Negro. Yo solicité un apoyo económico a Exportadora de Sal. Exportadora de Sal me brinda, perdón, económicamente esa oportunidad para los gastos y viajar por nuestro estado, de donde iniciaba, en qué pueblo, en cada lugar había un trabajo que se hablara de nuestro folclore. Y primero lo que hice fue llegar a Santa Rosalía, entrevistarme con el cronista del pueblo. Para mí fue muy importante buscar al cronista, quien tenía el conocimiento, las bases de cada lugar en los que a mí me interesaba hacer esas investigaciones. Okay. Entonces yo llego a Santa Rosalía, me atiende muy bien el cronista del pueblo, el señor Miguel Ángel. Miguel Ángel me habla de una historia muy bonita que existía en Santa Rosalía, de la fiesta del cotillón, de lo que yo te hablé anteriormente, de este jefe que viajaba mucho al ranchito, lo veía donde iba por los faldeos de los cerros al llegar al rancho, y ya el señor empezaba a contar esas historias y hablaba mucho de esa fiesta del cotillón. Y efectivamente el señor Miguel Ángel me habla mucho de esa historia, y él me ayudó a rescatar, a buscar la manera como podríamos, y logré montar coreografía, vestuario. Buscamos a una señora de edad que todavía vive en Santa Rosalía. La señora que todavía vive, todavía está viva, vive en Mesa, Francia, que es el lugar donde se asentaron los franceses, porque recordemos que Porfirio Díaz le pidió que si te autorizaba que trabajaras el cobre, pero yo te cobraba, Porfirio Díaz, que me construyeras un pueblo. Así marca la historia de Santa Rosalía. Claro. Y fue así como el señor Miguel Ángel me ayuda, y rescatamos y llevamos hasta lograr montar coreografía, pero nos basamos en unas melodías que ya tenía el gobierno del estado para montar esa coreografía. Y yo tenía la gracia de confeccionar. Yo siempre me gustó desde niño el confeccionar, y a la fecha yo confecciono el vestuario de mi grupo de danza, de mi ballet folclórico. Claro. Y le pude diseñar y confeccionar los vestuarios basados en las ideas que nos dio más que nada esa señora. No doy el nombre de la señora porque no estoy autorizado para decirlo, pero la señora todavía está viva. Ya está muy mayor de la señora ahorita en la actualidad. Entonces, de ahí me fui a la Sierra de San Javier, que ahí también había otro baile, y me hablaron de la historia del señor, donde vivía y todo. Conocí una familia, me asentó ahí en su casa unos días, y me hablaron del señor que dio a conocer la polca de la alegría. Y de ahí empecé a seguir recorriendo la ciudad y todo, ¿no? Cuando llegó a la ciudad de La Paz, yo siempre, cuando escuché la melodía Puerto de Ilusión, dije, esta canción me sirve, y un día yo le voy a poner pisadas, coreografía, y de niño yo siempre tenía la ilusión, porque escuchaba hablar de una leyenda de unas mujeres que le decían las reinas Calafia, y dije, yo puedo montar una coreografía, y efectivamente lo pude realizar con los años. Luego de ahí me fui al pueblo de Todos Santos, donde le caí muy bien. Decía que era una chispa el maestro Néstor Agúndez. Le caí muy bien, hice una amistad muy bonita con él, y con los años pudimos rescatar juntos la danza de los cañeros. La danza de los cañeros, que me ha dado reconocimientos nacionales, premios estatales, menciones honoríficas, y con el apoyo del maestro Néstor Agúndez yo le pude ayudar a rescatar su danza como él la quería, como él quería que su danza fuera bailada, y es lo que se hace ahora. Incluso me siento muy orgulloso de decirte que
que hasta el profesor Marco Antonio García, su grupo de danza, siempre la presentaba él como, él decía, el maestro Marco Antonio, que era una introducción, y ahora no, ahora la presenta como danza formal con hombres y mujeres, como yo en su momento pude Presentar. queda constituida en el Instituto de la Juventud, que el que rescató la danza de los cañeros en Baja California Sur fui yo. Y tengo un acta que el maestro Néstor Agunde me regala, pero él va al gobierno, va a donde él tuvo que ir para entregar esa acta. Para donde certificarla, ¿no? Que yo soy el que tengo el 95% de su danza. Me la regaló. Pero me faltaban las hachas originales y por eso no me dio el 100%. Pero es así como te puedo decir que cuáles serían las bases para que nosotros en su momento como jóvenes nos dediquemos si queremos rescatar algún trabajo en el folclore de Baja California Sur. En el caso mío, yo así lo hice. Ok. Entonces, los principales elementos, maestro, para realizar una propuesta folclórica, como lo menciona usted, podría ser la investigación. Sería eso, ¿no? Ir a buscar los conocimientos, y si todavía hay personas que te puedan hablar de ello, eso sería lo más importante. El tener, que en el caso mío, ese cronista que todavía vive en Santa Rosalía, esa señora que todavía vive en Santa Rosalía, en Mesa, Francia, y en el caso de que tengo muchas grabaciones, convivencias, para poder yo haber llevado mi danza de los cañeros a competir, y que el maestro todavía estaba vivo, y todo dejó en grabaciones donde él expresa cómo me ayudó a rescatar su danza de los cañeros como él la quería. Eso serían lo más fundamental, y sobre todo el decirte que si existen esas personas, que bueno, ahorita en esta actualidad es muy difícil que te pongas a crear, a rescatar un trabajo, pero que las personas todavía tendrías que buscar muchos elementos, pero los más importantes para mí son esos. Claro. Que todavía yo pude lograr que las personas me pudieran ayudar en vida. Bueno, pues entonces el maestro nos recomienda, jóvenes, a mí y a todos los que tratamos de buscar una propuesta folclórica, el análisis poblacional también, estadístico también de dónde nace todo esto, y pues a buscar a esa gente que aún conoce las leyendas, las historias, cómo se bailaban o que lograron presenciar. Es difícil, lo comenta el maestro Zúñiga, pero se puede lograr. Y entonces, maestro, bueno, gracias por esos pilares que nos van a servir para la investigación. Y, maestro, entonces, ¿cuáles cree usted que sean los principales retos para nosotros, las futuras o nuevas generaciones, que tratamos de innovar, que tratamos de buscar esas propuestas y ponerlas sobre la mesa con miras a que se acepten? Mira, te voy a decir algo que me siento todavía bendecido, que el maestro Marco Antonio Ojeda García todavía vive. Y si un día lo entrevistas y le haces esa pregunta, a lo mejor sí te la puede responder. Yo recuerdo muy bien que cuando ese gobernador me trajo a la ciudad de La Paz, yo lo primerito que hice con muchas ilusiones, y me acerqué al profesor Marco Antonio, y nunca se me olvida que lo primerito que él me dijo: si te vas a dedicar profesionalmente a trabajar el folclore, primero trabaja el folclore de Baja California Sur, primero, pero haz un folclore tuyo, que se vea que es otra propuesta. No me robes mis trabajos, no me robes mis coreografías. Preocúpate en hacer algo tuyo, que el tiempo hable de ti. A lo mejor en su momento lo podías haber tomado como un regaño, como a lo mejor el maestro que negativo, pero ahora con los años yo te puedo decir que sí he logrado ese objetivo de hacer otro folclore de Baja California Sur, porque al ver mi folclore de Baja California Sur y ves el folclore del profesor Marco Antonio Ojeda García, son totalmente otras coreografías, otras propuestas. Perdón, porque yo me di a la tarea de darle vida
a ese baile que yo de niño lo soñaba, lo ilusionaba, cuando yo escuchaba hablar de la leyenda de las reinas Calafias y de encontrar la melodía Puerto Ilusión, pues yo me basé, ¿verdad? Fui a un lugar para la parte norte, que es Bahía de Los Ángeles, a buscar cómo iba a ser la decoración de la corona, de las espumas de la reina Calafia, sus pulseras, sus collares, todo que eran cosas del mar, pero buscar la tela, buscar los encajes, buscar diseñar los bordados. Y ahora tú ves mi coreografía de las espumas del mar en el escenario y ves Puerto de Ilusión del profesor Marco Antonio Ojeda, pues es un trabajo muy diferente. Ahora, si tú ves el baile de la yuca de mi coreografía y ves el baile de la yuca del profesor Marco Antonio Ojeda, yo desde niño siempre escuché y tarareé el baile de la yuca. Y desde secundaria yo le puse mis ideas. Y ahora profesionalmente, ves mi coreografía del baile de la yuca y ves la coreografía del profesor Marco Antonio Ojeda de la yuca, son dos yucas muy diferentes. Hablando, un ejemplo nada más, de que los jóvenes tienen que ser respetuosos. Yo tengo mis diseños que yo me di a la tarea de investigar con señoras, yo me basé más en las familias de Santa Rosalía para hacer mis diseños. Okay. A los diseños que ya tenía el profesor Marco Antonio Ojeda. Yo siempre voy a hablar del profesor Marco Antonio Ojeda García porque fue mi inspiración. Yo siempre soñaba que un día yo lo iba a conocer. Y se me hacía muy lejos Guerrero Negro hasta la ciudad de La Paz para conocerlo. Tardé muchos años y es por eso que es mi respeto para él. Pero hay dos corrientes muy distintas y es lo que tienen que hacer los jóvenes. La inteligencia de cada uno de los jóvenes está en que demuestren y que sean respetuosos y digan, este diseño yo lo hice. Sí, pero ¿de dónde te basaste? Porque es el mismo trabajo que se ve del vestuario del maestro Zúñiga. Es el mismo vestuario que se ve del maestro Marco Antonio Ojeda. ¿En qué te basaste? Si son los mismos vestuarios de los maestros. Pero ya salen que ellos los diseñaron, que son creaciones de ellos. No, esa no es inteligencia. Haz una creación tuya, sí, pero ya te vas a ver en un momento más complicado, porque ya hay dos trabajos bien consagrados. Que se consagre otro de un joven será muy difícil, muy difícil. Claro. Porque te voy a poner un ejemplo. ¿Ves? Es que ya te vuelves loco de tanto ver tonteras del estado de Chihuahua en la juventud. Cuando ya está bien constituido la corriente del maestro Barrigas, del maestro Jesús Domínguez, del maestro de la universidad. Son tres corrientes muy constituidas. Pero todos los jóvenes del estado de Chihuahua son muy respetuosos y dicen, es de esta corriente, es de esta corriente, es de esta corriente. Aquí en Baja California Sur yo no he visto eso en los jóvenes. No. Pero el mismo pueblo lo dice. Es que ya el trabajo está constituido por el profesor Marco Antonio Ojeda García y ya este trabajo está constituido por el maestro Francisco Zúñiga Ojeda. Entonces, mi único consejo que les doy a todos los jóvenes es de que tengan mucho respeto. De que si se van a dedicar a hacer un trabajo, que lo hagan con respeto y que le den el crédito al que se forjó ese tiempo, esos años para consagrar un trabajo. Yo tengo 3 trabajos constituidos en Baja California Sur, 3. Mi danza de los cañeros de Todos Santos, que es una creación. Mis espumas del mar, que están constituidas y que ya la piden en muchos lugares, tanto vestuarios como coreografía. Porque viene mucha gente a entrevistarme. Yo no sé tu trabajo dónde lo vayas a publicar, dónde vaya a estar, pero eso deben de tener respeto ustedes. Si van a venir a hacer una entrevista, ¿en dónde la van a dar? ¿En dónde la van a poner para que la gente te conozca más? Claro. Mira, han venido maestros de Zacatecas y se han titulado con honores, con investigaciones mías. En la escuela del profe Buentello de Nayarit, me han dicho, maestro, estoy viendo una monografía de usted, pero no me dan los créditos.
Han venido como 10 maestros a titularse de la escuela, de la licenciatura del profe Buentello, y nada más quedan ahí las tesis. Pero yo no me entero de que me lo hagan público el reconocimiento. Y no es lo que uno busca, ¿verdad? Porque Claro. no es por ahí. Pero sí deben de tener más respeto los jóvenes, pues. Porque ese maestro que vino de Zacatecas sí tuvo el honor de mandarme la titulación y el regalo, y no dinero ni nada, sino el trabajo, reconocimiento de monografía y todo, ¿no? Claro. En el caso del estado de Chihuahua también han ganado premios Culmidanza de los Cañeros, y por ahí están en publicaciones. Se siente bonito, se siente bonito, y es lo único que yo le puedo decir a los jóvenes, que tengan ese respeto como uno respeta a los maestros de años que se forjaron para dejar historia en cada uno de sus estados, que es la pregunta que me hiciste anterior, y que deberían de ser más respetuosos, pues, todos los jóvenes. Okay. No voy a decir quién, ¿verdad? Pero sí. Ok. Bueno, pues ya lo tienen ahí. El principal reto para nosotros los jóvenes es fundamentar bien cada una de las propuestas que vayamos a hacer, buscar innovar dentro de, sin dejar de lado el trabajo ya establecido y constituido dentro de cada estado. Eso es lo más importante, nos menciona aquí el maestro Francisco Javier Zúñiga Ojeda, y respetar siempre todas y cada una de las propuestas ya establecidas, porque tienen su arduo trabajo de investigación previo, y pues será más arduo y más costoso en las nuevas generaciones buscar innovar dentro de. Maestro, pues le agradezco su tiempo. Yo me despido. Soy Cristian Daniel Martínez Luján, alumno de cuarto semestre de la Escuela Superior de Danza Folclórica Citlalquiahuit. Estoy cursando la licenciatura en Danza Folclórica Regional Mexicana, y orgullosamente Citlalquiahuit. Que tengan un excelente día. Gracias, maestro. Para servirle.